Shalom Alejem, bendiciones. Quisiera compartirles una palabra que en realidad es una enseñanza, ¿sí? Y es sobre los mandamientos, los misbots. Sabemos que hay 613 misbots que hicieron el pueblo de Yehudá, ¿sí? Los judíos, y están en el antiguo pacto. Ahora, vemos que también en el nuevo pacto se elaboraron también misbots y se los escribieron, ¿sí? Algunos pastores o hermanos han hecho estos misbots y vemos, realmente no los conozco, pero han elaborado 1050 misbots del nuevo pacto. Y yo quería nombrarlos, los primeros 7 misbots, porque es un estudio larguísimo, donde vemos que el Mesías desde un principio siempre mandó a su pueblo a cumplir los misbots. Ahora, todo misbots recibe una bendición, es la obra del Padre, porque la Biblia, la Torá, Antiguo Pacto, Nuevo Pacto, está lleno de misbots, significa está lleno de mandamientos. Muchas veces nos quedamos con los 10 mandamientos que son lo que se le dio a Moshe, ¿sí? Con las tablas, ¿sí? En las piedras, 10 mandamientos. Pero en realidad fueron más de 10 mandamientos, ya que a Moshe se le iba dando instrucciones y él iba escribiendo, y fueron muchos más. Incluso Yehudá, el pueblo de Israel, hizo 613 mandamientos, que muchos de los cuales no están vigentes, primeramente porque por distancia, es por el lugar donde vivimos, que esos muchos mandamientos están basados en Jerusalén, allá en Israel. Y nosotros estamos en diferentes países en la dispersión, ¿sí? Somos esa descendencia de las tribus perdidas de Israel, ¿sí? Y muchas son descendencias de las tribus del sur de Israel, donde está Yehudá y Benjamín, ahora actualmente en Israel. Pero vemos que estos mandamientos que han hecho son parte de la misma Biblia, de la Torá. Es decir, nosotros leemos la Biblia y vamos a encontrar un montón de veces que nos dice mandamientos positivos, lo que se debe hacer, lo que se manda a hacer, mandato del Padre Celestial, y que lo han escribido muchos de sus siervos, sus profetas, y ha quedado escrito en la Torá. Ahora, de ahí han estudiado los Yehudá, los judíos, y ellos han anotado cada mandamiento porque han leído la Torá detenidamente y la han estudiado. Entonces han encontrado esos 613 mandamientos, misbot se dice en hebreo. Ahora, en el nuevo pacto, ¿sí? En el nuevo pacto, del cual Yehudá no lo tiene, Israel no lo tiene, ¿sí? Porque el nuevo pacto comienza con el Mesías, que muchos llaman acá, en la América, se le llama Jesús, pero es en el hebreo su nombre real, son nombres hebreos, así que puede ser Yahshua o Yeshua.
Es un nombre porque él era judío también, y así que nació en Israel y tenía un nombre hebreo. Ahora, todo esto, hermanos, también han leído el Nuevo Pacto y han estudiado el Nuevo Pacto y han visto que hay más de 1000 mandamientos, misbots, en el Nuevo Pacto. Sí, muy importante para que nosotros sepamos, porque el Mesías, cuando mandaba a cualquiera, digamos, venía a él, lo que preguntaban era cómo hacían para alcanzar lo que es la vida eterna, la salvación. Y el Mesías, muchas veces, de las respuestas que le daba a estas personas del pueblo de Israel o diferentes pueblos, era que sigan los mandamientos, que sigan sus mandamientos, porque por eso, digamos, por algo quedaron escritos a través de sus profetas y de sus siervos, que sigan sus mandamientos, porque siguiendo los mandamientos podían alcanzar lo que es la vida eterna. Ahora, dentro de esos mandamientos hay mandamientos positivos y mandamientos negativos. Ahora, con los mandamientos y sin el Mesías no es posible alcanzar salvación, porque el Mesías es la puerta, es el puente al Padre Celestial. Por lo tanto, el sacrificio que él hizo con su vida, que es derramar su sangre, es lo único que limpia de pecado a la persona, para poder ser limpio y poder llegar al Padre Celestial, que es 3 veces santo. Ahora, el tema de mandamientos, ¿sí?, consiste, una vez que una persona acepta al Mesías, ¿sí?, le sigue, entonces toma sus mandamientos y sigue sus mandamientos, porque es una cuestión de vida, ¿sí?, es una cuestión de vivir esos mandamientos y cumplirlos. ¿Para qué? Para que nos vaya bien. Es decir, todo mandamiento que nos fue dado fue para que a nosotros nos vaya bien. No fue para que nos vaya mal, sino para que nos bendiga. ¿Por qué? Porque dice que la paga del pecado es muerte y es maldición. Entonces la bendición es seguir los mandamientos y creerle. Ahora vemos, yo voy a nombrar ahora en este estudio 7 mandamientos, 7 misbots, ¿sí? Y vamos a dar una referencia más o menos de lo que es la Torá, la Biblia, pero en el Nuevo Pacto. Son mandamientos del Nuevo Pacto. ¿Por qué? Porque los mandamientos del Antiguo Pacto, como ya dije, muchos no están vigentes. Es decir, no se pueden cumplir por causa de un lugar, y muchos son también por causa de que eran rituales, ¿sí? Los rituales antiguamente se lo hacían a la tribu de Leví, los tenía que cumplir, y actualmente la tribu de Leví ya terminó con ese sacerdocio, porque entró el sacerdocio del Mesías, ¿sí?, con una descendencia de Melquisedec, que es rey y sacerdote, o rey y Juanim, se dice en hebreo. Entonces, él mismo hizo ese sacrificio. Entonces, cualquier sacrificio que se haga de animales, derramamiento de sangre, sería en vano en este tiempo. Sí, en ese tiempo, al no venir el Mesías, era lo que se había establecido hasta la llegada del Mesías, y ese sacrificio lo termina cumpliendo el Mesías y poniéndose en lugar de Cohen. Hizo una doble función donde él se puso como Cohen, ¿sí?, como sacerdote, como rey, y también se puso como sacrificio como un cordero. ¿Se entiende? ¿Para qué? Para limpiar de pecado a todo aquel que iba a creer y iba a seguirle. Bueno, vamos a hablar un poquito de los misbots, ¿sí? Primer misbot
habla de los ídolos, está en Hechos 15:20. Vamos a leer un poco lo que es la Torá y vamos a ver qué dice. Solamente 15:20. Solamente escribirles que no coman de lo que ha sido manchado por los ídolos. Bueno, acá vemos en este pedacito, ni siquiera llega todo el versículo, sino son muy pequeños, unas líneas. Vemos que habla de los ídolos, ¿se entiende? Y van derecho a que, bueno, habla de los alimentos, que no coman. Muchas veces, tanto en Israel como en cualquier lugar, que uno va y la persona que no es creyente, siempre tiene, que no es creyente en el Padre Celestial ni en el Mesías, va a tener sus ídolos, que es creer su fe basada en cualquier Dios o cosa que haya tenido, digamos, que haya creído, ¿no? Ejemplo, vamos a ver, hay personas que creen en la Umbanda, hay personas que creen en Testigos de Jehová, hay otras personas que creen en ese tiempo muchas personas tenían sus ídolos también en Israel, ¿sí? Personas no creyentes, ¿sí? Y si uno quizás tenía una amistad y se iba a su casa y te compartían alimentos, seguramente esos alimentos iban a estar consagrados, ¿sí? Iban a estar con oraciones basadas a esos ídolos. Ahora el Padre Celestial les advierte o le dice que se abstengan, ¿sí? De todo alimento, como dice acá, de todo alimento, ¿sí? Que nada sea manchado por los ídolos, ¿sí? Porque si la persona está en brujería, si la persona está con otros ídolos, si la persona no le cree al Padre Celestial, no es una persona que se guarda y que guarda las leyes espirituales, seguramente va a dedicarle todas sus pertenencias y todas sus cosas, tanto sus alimentos como todo, a otros ídolos. Sí, que eso es un pecado para el Padre Celestial. Según la ley, no idolatrarás y no adorarás a ninguna imagen, ni estatua, ni ídolo, ¿sí? Nada que no sea el Padre Celestial, que Él es un Rúa, un espíritu viviente. Ahora, ¿qué vemos acá? En Hechos 15:20 vamos a ver que nos habla de que nosotros acá no podemos compartir, ni siquiera compartir, porque una persona que comparte, ¿sí? Sabiendo, conociendo, ¿no? Teniendo la conciencia de que uno va a una casa o iba a una casa, sabía que esos alimentos podían ser consagrados para las tinieblas, y esto es algo contradictorio al Padre, porque ya que nosotros lo único que ocasiona es que comamos de la mesa, ¿sí? De los ídolos, es decir, de demonios espirituales, de espíritus de maldad, y nosotros estamos consagrándonos para el Padre Celestial, que somos un templo santo, nuestro cuerpo es un templo santo, buscando la palabra. Ahora, si los alimentos los presentamos nosotros, es decir, a una persona inconversa, sabemos que nosotros lo vamos a santificar, y esa persona inconversa no va a comer nada contaminado, ¿sí? Acá hablamos del tema de contaminación, por eso de los ídolos es una contaminación, y es a un nivel espiritual como un adulterio espiritual, ¿se entiende? Porque nosotros, los escogidos, es como si estuviéramos casados con el Mesías, con nuestro Mesías, y al, digamos, comer, ¿sí? Bajo otra deidad, ¿sí? Bajo otra adoración, ¿sí? De ídolos, es como si estuviéramos adulterando, ¿sí? Por eso habla de adulterios espirituales, la idolatría, ¿sí? Entonces, esto es parte de un mandamiento negativo, ¿sí? De no
no comer bajo de esta manera con ídolos, con personas que están contaminadas con ídolos. Si no coman de lo que ha sido manchado por los ídolos, es decir, hay que ser consciente de qué estás comiendo y con quién estás comiendo. Ahora, vemos el segundo misbod, vamos a que habla de fornicación. Bueno, fornicación es una palabra que viene de porneia y es una palabra griega. Habla de una prostitución física. ¿Sí? Puede ser de varón o puede ser de mujer. ¿Sí? Habla de un servicio físico y a través de dinero. Pero también, vamos a ver acá, que se abstengan de las relaciones sexuales prohibidas. Sí, vemos acá también en Hechos 15:20. Bueno, hay relaciones prohibidas que son, por ejemplo, como de hombres con hombres, mujeres con mujeres, tanto el lesbianismo como el homosexualismo. Son relaciones prohibidas. Con animales también son relaciones prohibidas. No se puede el hombre y la mujer tener relaciones con animales. Eso habla de una prohibición bajo la Torá. Entonces eso entra parte de la contaminación, de la inmundicia, ¿no? De la fornicación. Ahora vamos a ver también en 1 Tesalonicenses, ¿sí? También que nos dice bajo el mandamiento este. Vemos acá la parte de fornicación. Ustedes saben qué instrucciones le dimos con la autoridad del Adón, de Yahshua. La voluntad de Yahweh es que se hagan santos, que no tengan relaciones sexuales fuera del matrimonio. Que cada uno sepa tratar a su esposa con santidad y respeto, en vez de dejarse llevar por el deseo, como se hace entre los que no conocen al Padre Celestial. Entonces vemos acá que nos está aclarando que la voluntad del Padre es que seamos apartados. Santos significa apartados del mal. Que no tengamos relaciones sexuales fuera del matrimonio. Y el matrimonio es una institución basada por el Padre Celestial desde un principio en Génesis, cuando une al hombre y la mujer, y Él mismo los casa. ¿Se entiende? Ahora, cuando vemos a qué se establece un matrimonio, se establece bajo leyes. El matrimonio se establece bajo leyes espirituales y leyes por escrito, ¿sí? Para que haya un testimonio en el cielo y también en la tierra, ¿sí? Por eso está la Ketubá. Muchas veces Israel forma la Ketubá, que establece también leyes de amparo, y bajo las instituciones, ¿sí? Que son legales, amparando, ¿sí? Bajo gobierno, pero que amparan, digamos, a favor de la Torá, de la Biblia, son instituciones públicas que realmente el Padre ha permitido, es así, ha permitido que, digamos, los matrimonios se unan también, además de hacer una ceremonia de bendición, ¿sí? De bendición espiritual. Vamos a ver también en carnes estranguladas, Hechos 15:20, también, nuevamente. A ver, este es el tercer misbot, que dice que no coman ni los animales sin sangrar ni la sangre. Bueno, carnes estranguladas, vemos acá, carnes y comer sangre. Bueno, carnes estranguladas nos vamos a ver mucho con el tema de las carnes son coaguladas, ¿se entiende? Y casi siempre lo vamos a ver a esto con las morcillas, que todo está coagulado. Y nosotros tenemos prohibido,
prohibido comer, digamos, de esta manera. Debido a que la sangre, como vemos en el otro Misbot, también vemos en Misbot 5, el 4, esto es el 3 y el 4, comer sangre. Bueno, vemos que en la sangre está la vida. La vida se representa en la sangre. Cuando nosotros vemos la sangre, el Padre Celestial representaba lo que es la vida. Entonces nosotros no podemos comer ninguna comida que tenga la sangre y comer de esa manera, ya que estamos comiendo la propia vida del animal. Ahora, ¿cómo se comía en el tiempo de antes y cómo se come para los escogidos? Ahora, un escogido no puede comer, ¿sí?, la carne con toda la sangre, sino tiene que... ¿Cómo se hacían los rituales? Inclusive antes, los animales se les cortaba la cabeza, se cortaban los miembros, se los ataba a lo alto en un árbol y corría la sangre en tierra, ¿sí?, y se dejaba desangrar al animal. Cuando se desangra el animal, después se lo lava, no después de horas o un día, y después se lo lava, se lo sala, se lo hierve o se lo asa. ¿Se entiende? De esta manera es como que se come, se puede comer los alimentos. Esta es la manera correcta, ¿sí? Por eso es muy difícil. Acá habla de estrangulado, ahogado, ¿se entiende? De esa, quizás había muchos animales que querían, bueno, de esa manera no se puede comer. Se le estaba enseñando, ¿sí?, acá cuando estaba en Hechos, con los discípulos, con Pablo, con los apóstoles, se le estaba enseñando cómo debían comer, ¿sí?, porque muchos se convertían al Mesías y no conocían las leyes espirituales, como muchos ahora no conocen las leyes espirituales. Por eso comen chorizo, por eso comen morcillas, por eso comen un montón de animales de los cuales no son propios de comer, ya que no es cuestión del animal en sí, digamos, de un mandamiento de decir yo no puedo comer nada, sino es cuestión de que esos animales no fueron aptos para comerse humanamente. Y yo les voy a explicar por qué. Bueno, sí, voy a explicar ahora porque después viene otro tema. El tema de, digamos, de que son aptos o no, es que vamos a ver también, este es otro estudio también, de que nosotros tenemos animales que sí son aptos en la Torá, ¿sí?, bíblicamente, son aptos para comer. Y bueno, vamos a ver que son animales terrestres, animales acuáticos, animales aéreos, ¿sí? Son animales que vuelan y qué se puede comer y qué no se puede comer, ¿sí? En una parte de la Biblia, ¿sí?, está esa clase de animales. Ahora, los animales que rumian, por ejemplo, ¿sí?, como la vaca, pero tienen que tener, dice, una pezuña cortada, ¿sí?, que es de 2, se ve una pezuña cortada. Esos son los animales que sí se pueden comer, ¿sí? Y los que no se pueden comer son quizás que rumian, pero no tienen pezuña cortada, o que quizás tienen pezuña cortada y no rumian. ¿Se entiende? Entonces vemos acá, también vemos la parte de los peces. Los peces vemos solamente se pueden comer aquellos peces que tienen escamas y aletas. No se pueden comer moluscos, no se pueden comer pulpo, no se puede comer absolutamente nada que no tenga escamas y aletas. Ahora vemos, yo digo, ¿por qué muchos piensan de que todo se puede comer, no? Inclusive dan muchos la visión en el nuevo pacto de que Pedro ve el lienzo de animales y que el Padre Celestial le dice mata y come.
Bueno, esa visión no hace referencia a la parte de alimentos, porque hablaba de una visión espiritual y esos animales representaban simbólicamente, representaban a las personas que no eran convertidas. Por eso estaban los animales que supuestamente como inmundos, ¿sí? o animales impuros que no se podían comer, representaban a las personas cuando no tienen al Mesías, ¿sí? Están impuras. ¿Se entiende? Y las personas cuando tienen al Mesías representaban a los animales limpios, puros, que sí se pueden comer. Ahora vemos esto y muchos confunden. Por eso Pedro dijo, yo nunca he comido animales así. Pero dice, no llames impuro lo que yo santifiqué o purifiqué. Bueno, esto se lo dijo el Padre Celestial para que Él vaya a predicarles a personas que no eran judías en ese momento y que Él consideraba impuras y que Él no se podía acercar. Le dijo, no, tenés que acercarte y predicarles, hablarles, enseñarles, ¿sí? De mí, predicarles, que les anuncie del Mesías, porque ellos tenían que ser salvos también, era la gracia para ellos. Y esto no tiene nada que ver con los animales que vio por el tema de las comidas. Ahora las comidas es otro tema y está escrito en la Torá por causa de que muchos animales, que yo expliqué también, tengo en audios también, son impuros por el tema de que uno cuando come esos animales, doy ejemplos, el cerdo tiene completamente la urea en todo su cuerpo. Ahora, la persona que come un cerdo está comiendo la urea, lo que es, está comiendo el pis o la urea, todo lo que es en su cuerpo, más lo que el cerdo está comiendo, que el cerdo puede comer absolutamente cualquier cosa, es decir, toda contaminación, puede comer lo peor y ustedes están comiendo lo que el cerdo come, más si el cerdo se tiene algún virus o bacteria o cualquier cosa en su cuerpo, lo están consumiendo. Por lo tanto, estos animales así pasan a ser impuros por lo que ellos ya comen y por lo que ellos ya tienen en su cuerpo. ¿Se entiende? Por eso el Padre nos da a los escogidos realmente de una manera cómo comer. Ahora, el que come una hiena, el que come animales salvajes, esos animales son animales de rapiña, ¿sí? Son animales que comen otros animales y esos animales que comen también a su vez están contaminados y tienen adentro de su cuerpo quizás parásitos, quizás virus, quizás un montón de cosas que cuando uno mata a estos animales se está comiendo la carne contaminada, los virus, la bacteria, los parásitos y todo te los pasa a vos. Entonces, por lo tanto, terminás enfermo. ¿Se entiende? Entonces el Padre Celestial, como ya sabía, estos animales que estaban contaminados, vienen de una cadena alimenticia que comen cualquier cosa. Entonces uno no puede comer cualquier animal, sino el Padre Celestial se encargó específicamente de dar a estos animales, explicar qué animales son los que se pueden comer. La mayor parte que se come son animales herbívoros. ¿Se entiende? No va a haber animal carnívoro que se pueda comer en la Torá. Es decir, no te va a decir el Padre Celestial que vayas a comer un animal carnívoro, porque el animal carnívoro lo que hace es comer a otro animal y por lo tanto puede ingerir un montón de virus y bacterias de otros animales y poder, digamos, traer un montón de enfermedades. En cambio, si comes animales puros, que son animales aptos, que son animales que realmente están bajo con hierbas, ¿sí? Esos animales, si se mantienen, digamos, sanos dentro de todo, se pueden comer. Entonces, ese es el tema de comer animales puros y animales impuros. Muchas personas han contraído enfermedades hasta terminales como cáncer al comer cerdo, porque el cerdo trae un montón de cosas negativas y tiene adentro, porque come de todo. Y hay otros animales carnívoros que comen cosas podridas, ¿sí? Carroñeros. Por ejemplo, comer un águila, come otros animales muertos, comer un cuervo, come animales muertos. Y si uno se come un cuervo, uno se come un águila, lo único que va a recibir
es cosas muertas, cosas todas con bacterias y un montón de enfermedades. Es lo único que va a recibir. Ese es el problema de entender la Torá, de cumplir los mandamientos, para que nos vaya bien y para que seamos bendecidos y podamos mantener la sanidad, nos da esto. Ahora, el que no lo entiende y no lo cumple, seguramente se va a enfermar, seguramente, por decir, bueno, yo como lo que quiero, seguramente no le va a ir bien en su cuerpo. Ahora vamos a seguir también carnes ofrecidas a ídolos, ya la vimos. Bien. Vamos a toda apariencia del mal, 1 Tesalonicenses 5:22. A ver, 1 Tesalonicenses 5:22. Bueno, 1 Tesalonicenses 5:22 es muy corto el versículo y dice: cuídense del mal donde quiera que lo encuentren. ¿Se entiende? Todas estas son cartas de Pablo, ¿sí? Que le habla a los tesalonicenses como congregación. Y bueno, los lleva, casi siempre los está dirigiendo a que ¿sí? Se mantengan santificados, apartados y que se cuiden del mal. Cuando hablamos de cuidar del mal, el mal en sí es todo aquello que el Padre no nos manda a hacer y que nos lleva a errar, ¿sí? El mal es parte de lo que se llama pecado. El pecado es errar al blanco. Es decir, el Padre te manda un mandamiento, no lo podés cumplir, no lo conoces quizás, ¿sí? Pero el que sí lo conoce y no lo puede cumplir o que no lo logra, entonces está como dice acá, toda apariencia del mal. Está bajo el mal. Ahora está la apariencia del mal. Sí, la apariencia del mal es la que, primeramente el mal viene del enemigo que es Hasatán, ¿sí? De nuestras almas. También está el mal que es la carne, ¿sí? Que es nuestra vida espiritual, que es nuestro carácter, todo lo que nos atrae para ir en contra de la voluntad del Padre, ¿sí? El mal está en todos lados porque el mal, digamos, es parte del mundo, ¿sí? Que no le conoce. El que no le conoce no puede hacer el bien, ¿se entiende? Entonces siempre va a haber, va a estar esto lo que dice, esa apariencia del mal, ¿sí? Cuando uno está en apariencia del mal es porque uno está influenciado, ¿sí? Influenciado bajo el gobierno del enemigo. Ahora, con no seguir los mandamientos del Padre, ya estamos cerrando y nos estamos apartando y haciendo la voluntad del enemigo, porque acá son dos voluntades. O uno hace la voluntad del Padre Celestial, que es seguir a su Señor, o uno sigue la voluntad propia, pero la voluntad propia sin la voluntad del Padre Celestial es errar, porque muchas veces uno quiere hacer lo que uno quiere en rebeldía y empieza a hacer a todo su manera y muchas cosas después le empiezan a salir mal. Entonces uno empieza a decir, ¿por qué me sale todo mal? Si no es porque uno no sigue la voluntad del Padre. Porque para seguir la voluntad del Padre uno ahí comienza a ser bendecido. Pero mientras que uno no siga la voluntad del Padre, empieza a hacer su voluntad. Y la voluntad del hombre muchas veces es errada porque sus pensamientos no son los pensamientos del Padre Celestial. Porque los pensamientos del Padre Celestial son mucho más altos que los pensamientos del hombre.